Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la compleja integración latinoamericana en curso está con nosotros una figura de referencia, Sasha Llorenti. Sasha es el secretario ejecutivo de ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas. Es abogado boliviano, ha representado a su país en las Naciones Unidas y tiene una larga experiencia diplomática, como podremos ver en este cruce de palabras. Sasha, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, un verdadero privilegio estar contigo. Pues es mutuo. Sasha, para quienes no están familiarizados con el ALBA, ¿cómo lo describirías tú? ¿En qué consiste? ¿Quiénes lo integran? Bueno, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es un organismo multilateral subregional que reúne a 9 países. Además de Bolivia está Venezuela, Cuba, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves. Este bloque de países, de 9 países de América Latina y el Caribe, tiene un posicionamiento claro. Yo creo que es un eslabón más elevado en la lógica de integración de nuestros pueblos y apunta fundamentalmente a la unidad. Tiene una posición absolutamente antiimperialista, anticapitalista, anticolonialista, antipatriarcal y trabaja como un organismo subregional, no solamente en asuntos políticos, sino también en asuntos sociales y en asuntos económicos, y tiene también una particularidad que trabaja a través de un consejo con los movimientos sociales de estos países. Fue fundado en el año 2004 por el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, pero creo que para entender el ALBA hay que ir 10 años atrás, a 1994, porque ese es el año en que se conocen Fidel y Chávez. Y tú muy bien sabes que el 94 es un año crucial en nuestra región. El 1 de enero no solamente empieza a funcionar el Tratado de Libre Comercio, pero también está el estallido zapatista que ha trascendido mucho más allá de México. Se intenta aplicar lo que se llamaba el ALCA, entonces una ofensiva neoliberal terrible. Al carajo, diría Maradona, Chávez, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, en ese contexto, además que luego se dio un ascenso, y digamos la primera ola de los gobiernos progresistas, es que nace el ALBA. Al principio como una alternativa bolivariana a ese modelo neoliberal, y ahora con una alianza muy sólida que está resistiendo muchos embates y que intenta plantear en el medio de estas circunstancias, reitero, dar un paso más allá de la integración hacia la unidad. Como defines tú, como nos explicas, el centro de los procesos de integración latinoamericana han corrido en la lógica neoliberal desde el libre comercio. Ustedes no funcionan sobre la base de ese eje. Sin embargo, hay relaciones comerciales de otra naturaleza. ¿Cómo explicarías tú esas relaciones? ¿En qué consiste? En varios aspectos. Es decir, es cierto lo que tú dices, la lógica neoliberal habla de integración y habla fundamentalmente de aduanas, de impuestos, de movilidad, sobre todo de mercancías, ¿sí? Pero el ALBA ha dado un salto cualitativo, reitero, muy importante porque ha hecho mucho hincapié, por ejemplo, en lo social. Gracias al ALBA, varios países de la Alianza se han declarado como territorios libres de analfabetismo. Es un salto enorme. El caso de Bolivia es un ejemplo muy importante, porque Bolivia estaba junto a Haití entre los países más pobres de toda América Latina y el Caribe. Y en parte por las medidas aplicadas por el entonces presidente Evo, de nacionalización, de redistribución de las riquezas, etcétera, pero por otra parte, por la forma en la que se relacionó Bolivia con el ALBA, permitió superar muchos de los obstáculos que tenía en ese entonces. Pero el ALBA tiene otro componente, que son los tratados de comercio entre los pueblos.
Si el ALBA se contrapone al ALCA, el TCP, que es el Tratado de Comercio de los Pueblos, se contrapone a los tratados de libre comercio. Y lo que se pretende es, por supuesto, priorizar la vida, la integración de los pueblos, más allá de la libre circulación de las mercancías. Ahora, en esta época, producto de las medidas coercitivas unilaterales, sobre todo contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, y lo confieso, nos es difícil avanzar en esa dirección, pero se están haciendo esfuerzos. Tenemos programada una reunión de altas autoridades en materia de economía para el segundo semestre de este año, en el que intentaremos aterrizar en temas muy concretos la integración económica, la complementariedad económica entre nuestros países. Pero paralelamente, y creo que esto es importante, en medio de esta pandemia hemos avanzado en temas sociales, de salud, de solidaridad, que creo que hay que destacar, Luis, porque en un mundo en el que, y lo hemos visto en estos últimos meses, en el que varios países del norte aplicaban prácticas de piratería, es que no hay otro término, para apropiarse de equipos de bioseguridad, de respiradores o medicamentos en medio de la pandemia. Está el caso, por ejemplo, de un lote de equipos de bioseguridad que estaba en un aeropuerto en Turquía y tenía que llegar a un país del Caribe, y que llegó a Estados Unidos, digo, no, esto ahora es mío, y se lo llevó a su país. En medio de ese mundo, en medio del mundo en el que algunos países acopian vacunas para sí mismos, países en los que se está vacunando gente sana, hasta el propio director de la OMS dijo que es inmoral y hasta criminal que no se prioriza a todas las personas vulnerables del planeta para avanzar juntos como humanidad. En medio de todo ese marco tenebroso, el ALBA ha creado un fondo humanitario para la compra de vacunas de los países del Caribe Oriental que son parte de la Alianza. Y ese fondo ha permitido que esos países lleguen a comprar hasta el 13-14% de la cantidad total de vacunas que necesitaban. A través de un puente aéreo habilitado también con el ALBA, se ha llevado vacunas desde China hasta Dominica, de manera, por supuesto, absolutamente gratuita. Es decir, el traslado de esas vacunas les costaba más que las vacunas por sí mismas. Entonces, estamos tratando de, pese a las limitaciones de los bloqueos de Estados Unidos contra nuestros países, mostrar qué otro tipo de integración es posible en medio de este mundo tan cruel. Sasha, tú ubicas el nacimiento del ALBA en 2004, sí. Un momento de ofensiva de las fuerzas progresistas. El presidente Chávez se declara abiertamente socialista, pero las cosas han cambiado en el continente desde entonces. El golpe de Estado legal contra Dilma y el triunfo de Bolsonaro le dio un vuelco a la correlación de fuerzas en la región, sobre todo con algunos países en el Caribe que veían en la posición de Brasil un equilibrio, eso se desequilibra. En Uruguay triunfa la derecha, en Ecuador la traición de Lenin y luego el triunfo otra vez de la derecha. En esa correlación de fuerzas cambiante, porque al mismo tiempo hay luchas de los pueblos, como hemos visto en Colombia y en Chile, en esa correlación de fuerzas cambiante, ¿cómo un organismo como el ALBA se puede mover? Pareciera que tú como secretario ejecutivo eres una especie de surfista, ¿no? Con la tabla en el mar, con las olas, navegando ahí sin caerse en una situación muy complicada, ¿no? Es una situación muy complicada. Yo creo que la gran ventaja está en que los países de la Alianza más agredidos, me refiero fundamentalmente a Cuba y a Venezuela y también Nicaragua, a través de sus gobiernos y de sus pueblos han logrado resistir esta terrible ofensiva imperial. Es decir, no solamente hablar del bloqueo y los centenares de medidas que aplicó Donald Trump en contra de Cuba para reforzar ese bloqueo criminal, que ninguna de ellas ha sido removida por la administración Biden,
pero también en el caso de Venezuela, además del bloqueo económico y financiero, intentos de magnicidio contra el presidente Maduro, intentos de invasiones con la contratación de mercenarios, de sobornar a distintas autoridades, y lo dijo Donald Trump de manera clara, para apropiarse del petróleo venezolano. En medio de todo eso, yo creo que el hecho de que el ALBA haya podido mantenerse a flote en ese mar tempestuoso es justamente la resistencia de sus pueblos, el nivel de conciencia política de sus pueblos y sus dirigentes, y el nivel de estadistas a los que han llegado tanto Nicolás Maduro como el presidente Díaz-Canel. Y eso no solamente ha permitido que sus países resistan, sino que también el ALBA pueda constituirse en una instancia de, reitero y repito esto, una verdadera, una distinta forma de integración. A esto hay que sumar, por supuesto, lo que pasó en Bolivia, porque después del golpe de Estado en Bolivia, fue el pueblo boliviano, gracias a que pese a estar en el exilio, Evo continuó trabajando para mantener la unidad del movimiento popular, y también la campaña llevada adelante por el presidente Luis Arce nos permitió recuperar la democracia y también fortalecer este esfuerzo que es el ALBA. Ahora, nosotros por supuesto no somos ingenuos, porque así como en la lógica neoliberal se pretende desarticular todas las formas de organización locales, ¿sí? Sindicatos, organizaciones feministas, etcétera, lo mismo pretenden hacer con una política muy clara a nivel internacional, desarticular cualquier esfuerzo de integración, de solidaridad autónomo de los Estados Unidos. Por eso UNASUR quedó no solamente desarticulada, sino enterrada. CELAC, pese a los esfuerzos de la presidencia pro tempore de México, no hace lo que podría hacer, y en cambio hemos visto un resurgimiento y un protagonismo nefasto de Luis Almagro y la OEA, que es un alfil en este tablero de injerencia y de aplicación de la doctrina Monroe. ¿Te parece, ahora que hablas del Ministerio de las Colonias, si hacemos una pequeña pausa? Muy bien. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Sasha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA, abogado boliviano, diplomático de muchos años, defensor de otra integración para América Latina. Sasha, durante mucho tiempo se manejó que el corazón del ALBA era el petróleo venezolano, que la distribución de la renta petrolera en países centroamericanos y del Caribe era lo que permitía construir este proyecto de integración. Pero hoy que Venezuela está sujeta no solamente al bloqueo, sino al pillaje colonial, ¿no? Le roban sus activos en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues el petróleo no puede ser la herramienta de integración. ¿En qué entonces se basa este proyecto de cooperación entre naciones? Bueno, ese es el desafío que estamos enfrentando ahora. Creo que la pandemia nos da muchas lecciones, porque ha logrado sintetizar, condensar en un periodo corto de tiempo lo que sucede en un tiempo mayor con otros fenómenos, como el cambio climático, la desigualdad, etc. Entonces, nosotros estamos también enfrentando esos desafíos de distinta forma. Solamente para dar algunos ejemplos, este año tuvimos varias reuniones en las que mantenemos activa la presencia del ALBA en temas como la salud, la educación, la propia comunicación, los derechos de la mujer y género, y además tratando de extender el trabajo del ALBA más allá de los países y de los estados.
un ejemplo que me parece muy interesante es que empezamos un trabajo con más de 30 centros de pensamiento a nivel global, de América Latina y el Caribe, pero también de África, de Asia, de Europa, para intentar diseñar conjuntamente un horizonte común para 7.000 millones de personas después de la pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, además, por supuesto, del enorme y fuerte vínculo político de los países miembros de la alianza, que nos permite posicionarnos de manera muy clara ante muchos hechos que suceden en nuestra región y en el mundo. Hemos manifestado posiciones absolutamente claras de condena a la violencia en Colombia, de condena a la violencia en Palestina, de una condena también a las actitudes de la OEA y de Luis Almagro. Es decir, el ALBA se mantiene pese a las circunstancias que tú has descrito, porque está basada en principios, porque estos 9 países, jefes de Estado y de Gobierno, tienen principios absolutamente claros y sortearemos esta tormenta y con seguridad vendrán tiempos mejores en los que podamos integrarnos también de otras maneras. La llegada de Biden a la Casa Blanca pareciera anunciar otra política hacia América Latina, entre otras cosas porque él conoce América Latina, es uno de los instrumentadores del Plan Colombia. A diferencia de la olímpica ignorancia de Trump y su desconocimiento de la región. En estos meses que ha estado él al frente del gobierno de Estados Unidos, ¿tú crees que han habido cambios? ¿Qué anticipas que pueda suceder? Bueno, yo aquí me voy a poner un poquito bíblico, porque ese proverbio bíblico que dice que por los frutos los conoceréis, creo que se aplica muy claramente en política internacional. Si no me equivoco, en el gobierno de Donald Trump se impusieron 243 medidas para reforzar el bloqueo contra Cuba. Ahora estamos en junio de 2021, casi 6 meses de la toma de posesión de Biden, ni una sola de esas medidas se ha levantado, ni una de las 243. Todas las medidas que se han impuesto contra Venezuela están intactas, si no reforzadas. Y con un agravante, Luis, que me parece muy importante destacar. El agravante es que utilizan la pandemia, un fenómeno global tan dramático que ha provocado millones ya de muertes, utilizan la pandemia como un arma para reforzar estas medidas ya de por sí ilegales a la luz del derecho internacional. No es que han aliviado algo de esas medidas para que los pueblos de estos países puedan enfrentar de mejor manera la pandemia. Han utilizado la pandemia como un arma para continuar ejecutando este castigo colectivo, que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, nuevamente, por los frutos los conoceremos. Nosotros conocemos muy bien que en términos de política exterior las diferencias entre demócratas y republicanos, el debate de las diferencias está en que si la cebra es blanca o la cebra es negra, ¿no? Entonces, ahora nosotros continuamos con el trabajo, estamos acompañando más bien la campaña de Cuba hacia la votación en Naciones Unidas en contra del bloqueo de Estados Unidos, que será este 23 de junio. Muy atentos a eso porque existe un consenso global, hay una causa mundial del rechazo a ese tipo de medidas. Y esto está relacionado no solamente a la vida de los pueblos a los que acabo de hacer referencia, me refiero a Cuba, Venezuela, Nicaragua de manera específica, sino a todo el planeta. Porque, Luis, estamos conscientes de que los fenómenos más serios que enfrentamos son de carácter global. La pandemia nos enseña eso. Solamente enfrentaremos los fenómenos como el cambio climático, la desigualdad, la disrupción tecnológica o la posibilidad incluso de una guerra nuclear, cuando exista un orden internacional basado en reglas, basado en principios comunes y en propósitos comunes.
Eso no existe ahora. El acuerdo llegado en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas se ha ido diluyendo hasta ahora y existe un país, y no solamente Estados Unidos, pero también la Unión Europea, que impone medidas coercitivas unilaterales en desprecio a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces hace falta un acuerdo global, internacional, en el que todos los países respeten reglas comunes, porque de lo contrario viviremos lo que estamos viviendo con la pandemia. Sasha, entendí que como ALBA se están reuniendo ustedes con grupos, tanques de pensamiento para anticipar lo que podría ser una salida a la pandemia. Hemos visto cómo China se ha posicionado, Estados Unidos se ha posicionado, hay industrias como la digital o como la farmacéutica que han salido muy beneficiados. En cambio, lo que producía América Latina y el mundo del turismo, por ejemplo, se ha visto seriamente afectado con la pandemia. En estos escenarios que prevén, ¿cómo anticipan ustedes que el continente se puede reposicionar? Ese es un gran desafío, porque la desigualdad se ha agravado tremendamente. Una de las cifras que veíamos era que a principios de año, en enero, llegamos a cifras en las que morían 10.000 personas por día por la pandemia. Y eso lo veíamos todos. Pero lo que no veíamos era que también moría la misma cantidad de personas, 10.000 personas, por enfermedades curables, atendibles, solamente por falta de asistencia médica. Es decir, vivimos otro tipo de pandemias silenciosas que no nos recluyen, pero son igual de mortales. Entonces, una de las formas es, por supuesto, el fortalecimiento del Estado, el rol del Estado. Una de las grandes lecciones de la pandemia es que, por supuesto que no podemos, yo creo que ya incluso desde la política de derecha se habla muy poco del achicamiento del Estado en esta época. Sí, yo creo que una de las grandes lecciones es que necesitamos estados fuertes, necesitamos estados que protejan a sus ciudadanos, sistemas sanitarios que no vean a la salud como una mercancía, sino como un derecho fundamental. Y yo creo que hay que dar el salto cualitativo de la salud a todos los otros derechos y a todos los servicios. Es decir, ni la educación, ni la salud, ni el agua, ni la electricidad, ni la comunicación pueden ser mercancías, sino derechos de las personas. Entonces ahí se da una oportunidad para expandir estos derechos. En el plano económico la situación es mucho más compleja porque nuestra región es muy diversa económicamente, pero creo que este es un tema que seguramente tarde o temprano, por supuesto que nos afectará, porque a medida que se vaya abriendo la economía global, veremos de manera mucho más clara, por ejemplo, cómo el fenómeno de la industria digital va a ir matando, acabando con empleos en distintos lugares del mundo, generando mayor conflictividad, mayores demandas, justas demandas de carácter social. Creo que la pandemia nos da una oportunidad para reflexionar. Lo estamos haciendo y cuando tengamos esas conclusiones, me gustaría que podamos conversar para también escuchar las lecciones que podemos aprender de tu experiencia, Luis. No, de la tuya. Me llama mucho la atención que una y otra vez pones en el centro de tu reflexión la cuestión sanitaria, no solo por la pandemia, sino por las enfermedades no curables, etcétera, etcétera. Y es entonces inevitable hacer referencia a lo que han hecho los cubanos a pesar del bloqueo, la enorme hazaña que representa poner eso en el centro desde su escuela para estudiantes latinoamericanos, que es una escuela mundial, hasta cómo han avanzado ahora en la producción de vacunas. ¿Tú dirías que eso es un elemento clave en un nuevo orden internacional? Sí, yo creo que Cuba nos da muchísimas lecciones de dignidad, etcétera.
Pero yo creo que es muy importante tener en claro de que este no es un milagro, que lo que está pasando en Cuba no ha caído del cielo, que no es que de un día para otro han conseguido los avances en la industria farmacéutica, etcétera. Son decisiones que se tomaron hace décadas, ¿sí? Por Fidel y por la dirigencia cubana, que está expresada, por ejemplo, en esas 5 vacunas, pero también de una manera enormemente humana, con esos médicos, médicas que van por el mundo sin pedir nada a cambio a nadie, sin pedirle concesiones mineras ni petroleras a nadie, que van a salvar vidas alrededor del mundo. Eso es absolutamente conmovedor y habla de que otro tipo de relacionamiento, más allá de lo comercial, del intercambio de beneficios, es posible. Y ahí Cuba, reitero, nos da unas lecciones que a mí me llenan a veces los ojos de lágrimas por la emoción. Pero otra cosa muy importante es que, hablando de los 3 países más agredidos de la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, son 3 de los países que mejor han administrado la pandemia, ¿sí? Con cifras bajas de personas fallecidas, con cifras bajas de contagios, y es porque estos 3 países han invertido a lo largo de los años en sus revoluciones en justamente fortalecer al Estado. Y creo que el debate que antes teníamos con la derecha de más Estado o menos Estado ha sido absuelto por la realidad. Pues el tiempo nos ha llegado. Terminemos este diálogo entonces brindando este homenaje que tú señalas a la brigada Henry Reed, de médicos internacionalistas que ha salvado vidas en todo el mundo. Así es, no, todo el reconocimiento a esos hombres y mujeres que nos dan una lección tremenda a toda la humanidad. Muchísimas gracias, Sasha, por estar con nosotros. Amigas, amigos, encantados de tenerlos nuevamente en este estudio. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.